Gloria a Dios. ¿Tienes oídos para oír? Ya lo veremos, ya lo veremos. Eso iba a decir. Ya lo veremos. Más o menos. Hay unas 14 veces que en la Biblia se pronuncia esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. 7 en los Evangelios y 7, qué número más raro, ¿no? Y 7 en Apocalipsis. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Pon tu palabra en mi boca, Señor, y en mi corazón, Señor. Y en el corazón de todos mis hermanos, Señor, para que podamos entender, Señor, y llevar a la práctica todo aquello que oímos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gloria a Dios. Por eso la frase, el que tiene oídos para oír, oiga. O también hay alguna que otro versículo que se asemeja mucho a ese tipo de frase, está muy cercana. Pero hay un motivo bastante más profundo que el solo oír por oír. Y está relacionado de alguna manera con una función única y peculiar, que es la revelación espiritual en nuestra vida, de las palabras y de la palabra en concreto y de todo lo que está escrito en ella, de Dios para nuestras vidas. Por eso muchas veces en la Escritura nos es revelado en estos versos, en unas 14 veces más o menos, cuando Jesús expresa de esta manera: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tienes oídos en esta mañana para oír? Pues si realmente tenemos oídos para oír, y yo creo que los que estamos aquí deberíamos tenerlos, y no solo eso, sino que deberíamos también tener un corazón dispuesto para que todo aquello que oigamos hablar de parte de Dios y venga a nuestro corazón a través del Espíritu de Dios a nuestra vida, podamos llevarlo y ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica. Por eso cuando Jesucristo decía esto, no hablaba solo de oír, simplemente. Ahora podemos escuchar, ¿no? Podemos oír cualquier cosa, incluidas las palabras que son pronunciadas desde la Biblia. Pero obviamente el Señor, cuando hablaba y acababa sus parábolas y sus frases y su palabra en sí, cuando terminaba con esta frase, no lo hacía simplemente para que la gente simplemente hubiera escuchado solo palabras, sino para que las meditase y las tuviese bien presentes, para que su corazón estuviese dispuesto a entender y obedecer cada una de ellas. Es una llamada a escuchar con discernimiento espiritual, con revelación de Dios. Y diremos, ¿todo el mundo puede hacer esto? Pues no, la verdad que no, y el Señor lo deja muy claro en su palabra y lo veremos. De alguna manera nos está diciendo: el que esté dispuesto a comprender lo que Dios está hablando a través de estas palabras, a través de estas parábolas, a través de la propia palabra en sí, que lo entienda, que se tome un tiempo para pensar, para reflexionar y para ver y entender aquello que acaba de oír, aquello que acaba de recibir. Es como una advertencia: el que tenga oídos para oír, oiga. Todos somos conscientes de que el Señor nunca nos ha presionado, ¿no? Cuando digo presionado, nunca nos ha amenazado para que obedeciésemos o llevásemos a cabo aquello que nos enseña, ¿sí o no? Está claro que Jesús enseñaba muchas veces en sus parábolas, después de contarlas, diciendo eso: el que tiene oídos para oír, que oiga. En el Evangelio de Mateo 13:9 lo
lo dice, entre otras muchas veces, ¿no? Los discípulos le preguntaron por qué hablaba así. Y Jesús explicó que hay personas que oyen, pero no entienden, porque su corazón está cerrado. Mira tú la comparación que hace el Señor. Y Jesús les cita un verso del profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. Qué tremendo, ¿verdad? Los discípulos le estaban preguntando esto porque querían saber, porque querían profundizar y querían entender aquello que Él estaba hablando, que Él estaba enseñando. Lo que Jesús, su maestro, aquel que seguían, querían no solo verlo y ver sus milagros, sino también hacer lo que Él hacía y hablar como Él hablaba y sentir como Él sentía y aprender de Él todo lo que pudieran y más. Por eso le preguntan de esa manera y Jesús le tiene que explicar que hay personas que oyen pero no abren su corazón, no entienden las cosas de Dios, no pueden entenderlas porque tienen su corazón cerrado a esas cosas. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cómo está tu corazón? ¿De cerrado, de abierto? Porque de eso dependerá el resultado de lo que Jesús dice en esas 14 veces que menciona en la Biblia, 7 en los Evangelios y 7 en Apocalipsis, de el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, la verdad está delante de ellos. La verdad está siendo revelada, pronunciada, pero no la reciben, porque su corazón está cerrado de par en par. No quieren entender, no quieren comprender. Por eso les cita este verso: de oídas oiréis y no entenderéis. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, si Isaías dice esto, ¿quién puede entender lo que Jesús dice? ¿Por qué estamos aquí nosotros un día como hoy? ¿Por qué estamos los domingos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos llamamos hijos de Dios? Porque hemos de alguna manera entendido. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que hayamos entendido? Pues realmente significa que nuestro corazón ha estado dispuesto, ha estado abierto a poder recibir las palabras de Dios. Cuando Jesús decía que tiene oídos, estaba señalando que solo el que desea la verdad la va a recibir. Solo el que desea la verdad la va a aceptar. Por eso dice: los que son de la verdad, ¿escuchan? Es la única forma de poder recibir algo de Dios. Y es curioso, hay gente que aún, a pesar de no haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, son de la verdad y están esperando a que alguien les hable la verdad para recibirla. Habrá otros que no son de la verdad, por eso tienen su corazón cerrado a cal y canto. Y aunque les digas lo que les digas y como se lo digas, nunca podrán oír, o mejor, recibir la palabra oída. ¿Entiendes la diferencia? Pero aquellos a los que aún no conocemos y los que aún se convertirán y los que recibirán a Cristo Jesús como Señor y Salvador, están esperando que alguien, es como si estuvieran en un desierto y tuvieran muchas ganas de beber, que alguien les dé de esa agua de vida, ¿no? De esa agua que necesitan para su cuerpo, para poder hidratarse. Por eso cuando Jesús dice el que tiene oídos, estaba señalando que solo el que desea la verdad la puede recibir. Solo el que desea realmente escuchar a Cristo Jesús la puede oír. ¿Y para qué queremos escuchar a Jesús? ¿Para qué? Dios no nos va a imponer lo revelado. Dios no nos va a imponer lo que ha hablado. Dios no nos va a imponer sus enseñanzas. Él enseña. El maestro enseña. Cualquier maestro, todos hemos ido a la escuela, cualquier maestro nos ha enseñado y nosotros hemos decidido si hacerle caso o no, si aprender de lo que nos estaba enseñando o no. Muchos de nosotros nos hemos cerrado a cal y canto y hemos decidido no aprender, o aprender algunas cosas nada más y el resto ignorarlas.
Y en ocasiones así nos ha ido a muchos de nosotros en cuestión de aprendizaje de ciertas cosas necesarias para la propia vida. Pero la verdad es que Dios no impone su revelación al mundo, nunca la ha impuesto. Siempre se la ha dado a aquellos que han tenido la disposición de oír, el deseo. Y yo te pregunto, ¿tienes el deseo de oír a Dios? Podemos tener ese deseo, pero después de tener ese deseo y de oír a Dios, debemos de ir mucho más allá. Y esto se ve cuando Jesús explica la parábola solo a sus discípulos, porque quiere hacerles ver y entender cómo deben de proceder, no solo cuando está Él presente, sino cuando dejará de estar presente delante de ellos. Y les advierte y les habla acerca de ese día, aunque ellos se resisten a entender esa enseñanza, tarde o temprano se ven expuestos a ellos. Y realmente de alguna manera cuando ocurre, ven con suma claridad lo que el maestro les estaba enseñando. Entonces, quiero entender que hasta que nos pasan las cosas, en ocasiones las enseñanzas no pueden ser manifiestas en nuestra vida, no pueden ser reveladas en el sentido de querer verlas con total claridad y entenderlas. Porque cuando las cosas, pues bueno, cuando hay un mar de bonanza, de paz, de tranquilidad, de sosiego, cuando todo va bien es fácil dejarse ir, dejarse llevar. Pero cuando realmente las cosas empiezan a tambalearse, sea por la salud, sea por lo que sea, la economía o lo que sea, pues rápidamente el hombre, el ser humano, entra en conflicto, entra en aflicción. Y realmente es ahí cuando la palabra empieza a tener un verdadero sentido y nuestra fe cobra una peculiar relevancia en nuestra vida, no antes. Antes estamos siendo preparados, estamos siendo tratados y estamos siendo partícipes de una enseñanza que viene de lo más alto, de lo divino, que no es sabiduría humana y que por lo tanto no podemos entenderla con la razón humana. Muchos han querido hacerlo y hemos visto las consecuencias de ello. Han caído en suprema negligencia y en suprema religión, algo que les ha llevado no solo a no acercarse a Dios, sino a alejarse de Él, incluso a poner cargas pesadas, como hacían los escribas y los fariseos, los religiosos de aquellos tiempos, en el hombro y en las espaldas del pueblo, de aquellos a los que le predicaban y a los que compartían tanto la ley de Moisés como cualquier cosa que viniera o creyeran que viniera de Dios. Sin embargo, en la Biblia oír muchas veces significa te están revelando algo muy importante. Cuando Jesús dice el que tiene oídos para oír, oiga, te está diciendo, te estoy revelando un tesoro, te estoy revelando una joya, te estoy revelando un misterio, te estoy revelando una enseñanza que debes de aplicar a tu vida, que debes de lograr tomar para ti por propia voluntad, para poder poner en práctica, porque va a ser importante para ti, para los tuyos, en esta vida terrenal y en la eterna, pero también para los que te rodean, para poder ser usado, útil, en manos de Dios. Un utensilio poderoso, una herramienta eficaz en manos de Dios. ¿Habéis alguna vez intentado atornillar un tornillo sin destornillador? Es muy común en las mujeres. Perdón, me equivoqué. Es muy común entre todos. No vaya a ser que me tachen de machista. Yo he intentado desatornillar un tornillo sin destornillador y sé lo que ha pasado. He estropeado la cabeza del tornillo, he estropeado quizás el tenedor o lo que fuera que hubiera metido, el cuchillo o lo que fuera. Todos sabemos lo que ocurre, ¿no? ¿Sí o no? No hace falta ser carpintero para... A las mujeres nunca os pasa nada.
Por eso es tan importante esta frase en esas 14 veces que se pronuncia en la palabra, porque Jesús termina esas enseñanzas importantísimas con esa frase, como diciendo: esto no es solo una información que te doy, esto no es solo algo que te doy como una simple enseñanza, como algo que debieras de aprender, ¿no? No solo te doy esa opción, sino que es algo que realmente no debieras de dudar en tomar, en guardar en tu corazón, si tienes un corazón verdaderamente bueno para recibirlo. Y cuando digo bueno, abierto para recibirlo, hazlo tuyo, como esa semilla que cae en esa tierra, ¿verdad? Y está tan mullida y está tan preparada que puede germinar, ¿sí o no? Después hablaremos de eso. En Apocalipsis el Espíritu sigue diciendo lo mismo, todos os acordáis, y lo hace cuando menciona las 7 iglesias, y lo voy a hacer muy rápido. En Apocalipsis la frase, como os dije, aparece 7 veces en cada una de esas congregaciones de esa iglesia. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en Apocalipsis 2:3. Esto muestra que Dios sigue hablando, pero no todos están atentos a su voz. O sea, las palabras estas fueron dadas a cada una de esas congregaciones donde había creyentes, personas que habían recibido a Cristo Jesús. Jesús no dijo el que tiene inteligencia, sino el que tiene oídos. El que tiene inteligencia, no, el que tiene oído. Si tú tienes oído para poder recibir la palabra de Dios, escucha con atención, porque lo que te está diciendo el Señor es sumamente importante. Por eso venir a un culto es importante, por eso leer la Biblia es importante, por eso escuchar adoración y alabanza bíblica es importante, por eso tener comunión con Dios es importante, porque todo lo que nos dice y todo lo que sale de esa comunión personal, íntima y genuina con Dios es importante para nuestra vida. Nada de lo que Dios nos dice a nosotros deja de ser relevante e importante para nosotros. El problema es, ¿le hacemos caso? Apartamos lo que nos interesa, nos quedamos con lo que nos interesa y desechamos lo que no nos interesa. Todo lo que dice Dios es para nosotros, entonces nos debe interesar todo. Eso significa que hay una revelación detrás de lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú quieres recibir la revelación de Dios? Porque la palabra de Dios dice que la letra mata, mas el Espíritu le da vida. Entonces necesitamos un ayudante, un consolador, el que dejó el Señor cuando cuando partió al cielo con el Señor. No os dejaré huérfanos, dice, ¿no? Os dejaré al consolador. ¿Por qué la letra mata? ¿Por qué la letra mata, mas el Espíritu le da vida? Porque la letra sola no tiene sustancia, es como oír por oír. Cuando cierras tu corazón y cuando no recibes la revelación, es que no estás abriendo tu corazón. Por eso es bueno, antes de escuchar, antes de venir inclusive a un culto, orar, salir de casa poniéndole tu vida al Señor en sus manos. Y, Señor, dame gracia, toca mi corazón, sorpréndeme, enséñame. Quiero recibir no solo tu palabra, sino que la quiero llevar más allá, la quiero poner en práctica. La relación entre el que tiene oídos para oír, oiga, y la parábola del sembrador es más profunda de lo que nosotros creemos, porque en esa parábola explica por qué algunas personas escuchan la palabra de Dios, pero no producen en ellos una transformación genuina, continua, progresiva, que vaya dando frutos en su vida. Al contrario, parece cuántos hemos visto, ¿verdad? Personas que reciben la palabra de Dios, personas que son tocadas por el Espíritu Santo y a la primera prueba se deprimen, a la primera prueba dejan de creer porque pensaban que Dios era Papá Noel o una especie así. Alguien le presentó mal el Evangelio o lo entendieron ellos mal, o simplemente su corazón estaba a medio camino de abrirse o de recibir lo recibido. Esta enseñanza aparece en el Evangelio de Mateo 13, el Evangelio de Marcos 4 y en el Evangelio de Lucas 8. Por eso que después de contar esta parábola, Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sí, te lo repito hoy bastantes veces, porque
es necesario que entendamos que la frase está hecha para ti y para mí, con un sentido que hemos en ocasiones olvidado o simplemente hemos preferido ignorarlo. Inconsciente o conscientemente, la parábola es una clave para entender cómo recibimos la palabra de Dios. O sea, hay cierto misterio en las parábolas y parece que es como un jeroglífico, ¿no? Que a ver por dónde nos sale ahora el Señor. Los discípulos en ocasiones estaban así, tensos, porque le hablaban parábolas, ¿no? Para enseñarles cosas profundas y verdaderas, para que llevaran a la práctica en el reino de Dios. Los 4 tipos de oídos o corazones que solo oyen o reciben lo dicho. Vamos a ver qué nos decía esa parábola del sembrador muy rápidamente. El camino, ¿qué representa el camino? Pues bueno, la semilla cae en el camino y vienen las aves. ¿Y qué hacen las aves? Se la comen. El camino representa un corazón cerrado. La semilla cae, pero el corazón está cerrado. La semilla es oída, pero el corazón está inamovible. Jesús explica que representa a quien oye la palabra de Dios, pero no la entiende. Y el enemigo viene encima y lo poco que es depositado en el corazón, la quita, se la lleva. Oye, pero no tiene oídos espirituales, porque no hay una razón en sí mismo, hay más dudas y más complejos en sí mismo que las ganas de exponerse a una verdad explícita para que haya un cambio transformador. ¿Sabéis que muchos tienen miedo a ser transformados? ¿Sabéis que muchos tienen miedo a ser tocados por Dios, a ser cambiados, a que Dios le muestre verdaderamente su realidad? Nosotros mismos en ocasiones hemos actuado así, de esa manera. No hemos querido ceder un palmo simplemente para no distorsionar nuestra vida, la vida que estábamos creando. Y no queríamos que Dios nos cambiara la dirección y el rumbo de nuestra existencia, porque eso significaba exponernos y tener que poner en práctica la fe. El justo, por la fe, vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y eso en ocasiones los hijos de Dios, los cristianos, hace que por temor, por miedo, por quedar a expensas de lo que Dios dice, y como sabemos que Dios en ocasiones habla, pero no habla siempre tan directamente como deseáramos que hablara a nuestras vidas, ¿verdad? Aunque tenemos un manual que es la Biblia bastante explícito, queríamos que realmente nos fuera dictaminando los puntos y las comas, cómo hacer, cómo ir, cómo venir, ¿verdad? Ser más bien dirigidos, cosa que obviamente a Dios eso pues posiblemente desde el principio no le agradó, porque entonces haría robots, no haría personas. Sino que realmente Dios simplemente deseó que nuestros corazones y nuestras vidas fueran probadas a cada paso y a cada circunstancia de nuestra historia, de lo que nos toca vivir en este mundo. Por eso el camino representa esas semillas que caen pero que no fructifican, y viene encima el enemigo y las lleva y las roba. Que tengas un buen día, Juan, que Dios te dé fuerzas en ese curro. La tierra pedregosa, emoción sin raíz. Otras semillas dicen que cayeron en tierra pedregosa. La semilla brota rápido pero no tiene raíz, dice. ¿Habéis visto esas semillas? ¿Habéis plantado alguna semilla en maceta alguna vez? Yo creo que todos los que estamos aquí, sea de niños, hemos plantado algo, ¿no? Rápidamente esa semilla vemos que crece, pero de la noche a la mañana vemos que se empieza a secar y no sabemos por qué. Porque realmente no tiene raíz. Es tan clara y tan sencilla y explícita como dice la parábola del sembrador. La semilla brota rápida, pero no tiene raíz. Representa a quien recibe la palabra con alegría, porque hay gente que la recibe con alegría, pero cuando vienen pruebas o persecución, pues abandonan. No tienen esa raíz donde agarrarse, donde seguir nutriéndose, porque rápidamente ellos ven que realmente lo que estaban esperando de ese tal Dios
no es como ellos pensaban. Y entonces desconfían y empiezan a dudar de esa misma palabra. Pero en primera instancia la reciben con alegría, la reciben con gozo. La palabra impacta sus corazones y de alguna manera pueden recibir algo del mismo cielo, ¿no? Que es para cada uno de ellos. Pero su corazón aún sigue entre medias, ¿no? Sigue entre el mundo y las cosas que realmente desean aún vivir. Pero en esta ocasión la semilla al no tener raíz, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces esa semillita, ese brote, ¿verdad? Decía, uy, nos está saliendo una plantita, pero al día siguiente estaba seca, se murió. No tuvo raíz, no tenía raíz, no tenía un suelo consistente que la agarrase, que la incitara a echar raíces. Entonces todas esas pruebas, persecuciones, etcétera, cumplen con esta función en la vida de aquellos que lo reciben. ¿Cuántas personas he visto que reciben la palabra con gozo, con alegría, que me confirman el Señor, me ha hablado esto y lo otro? En este mismo lugar, personas que después de un culto han venido a mí y personas que nos visitaban por primera, segunda, tercera vez y realmente Dios me ha estado hablando esto y lo otro. Yo esto no se lo he dicho a nadie y después ves que desaparecen, que no sabes, y un día te las encuentras y les preguntas por qué, qué les pasó, se perdieron, no encontraron el lugar para volver o qué, y dicen, no, es que me pasó esto, me pasó lo otro, para arriba, para abajo, adelante, para atrás, y lo que recibieron con gozo dejan de recibirlo. Oyeron, se alegraron, mas no reflexionaron y no perseveraron, no se ocuparon de preparar esa tierra para poder darle el lugar al crecimiento. Y esto, hermanos, lo tenemos que entender desde el punto de vista no solo de perseverar en algo, sino de crecer, de absorber, de tomar aquello que Dios nos da como enseñanza y ocuparnos en nuestro diario vivir. Pasamos mucho tiempo fuera de este lugar. Es más, en este lugar pasamos muy poco tiempo, justo y necesario para poder recibir la palabra de Dios, pero después el resto del tiempo de nosotros depende que nosotros tengamos comunión específica con Dios. No se trata de hacer muchas cosas en concreto y puntuales, sino se trata de tener una comunión personal con Dios, una iniciativa. Yo no voy a ir a tu casa a plantarte la semilla y a removerte la tierra para que tu planta funcione. Eso es tu labor. Si quieres tener una planta hermosa, tendrás que tener una maceta, la tierra oportuna y la semilla que tienes que plantar y después ocuparte de ella. Regarla, cuidarla, protegerla, tenerla en un estado o en un lugar que realmente le sea propicio. Amén. Muchos esperan que su crecimiento espiritual venga de su pastor o venga de otro hermano o venga... No, esas son las excusas de la impotencia personal propia que nos llevan a pensar que otros tienen la culpa de nuestras circunstancias. Nunca más lejos de la realidad. Jesús al mismo joven rico le dice, bueno, pues si te has cumplido todo, deja... Vale, está muy bien. Lo has cumplido todo, pues solo te queda una cosa, pues coge todo lo que tienes, repárteselo y dáselo a los pobres. Todos sabemos lo que pasó, ¿no? El joven rico bajó la cabeza porque él era un hombre que, según la Escritura, parece que estaba cumpliendo lo que Dios había dicho que cumpliera. Pero le faltaba solo una cosa, ser humilde ante Dios y depender pura y exclusivamente de Dios aunque tuviera la que tuviese. Bajó la cabeza y se marchó. No veo a Jesús corriendo detrás de él. Aunque la palabra y la Escritura dicen que el que hace volver a un pecador de su pecado gana muchas almas y le es perdonado muchos pecados también. Pero lo está diciendo en otro contexto. Aquí Jesús deja ir al joven, porque es decisión del joven, no decisión de Jesús. Jesús habla, enseña y muestra la verdad del Padre. Nos la mostró. Y nosotros, ¿alguien eligió por ti? ¿Alguien fue junto tuya y le dijo al Señor, bueno, yo creo por él? Eso no funciona. Todos sabemos que no funciona, ¿verdad?
Cada uno de nosotros tuvimos que tomar una decisión. Esta persona escuchó, se alegró, pero no perseveró. Por la razón que sea, las aflicciones fueron mayores que su esperanza, que lo que acababa de recibir, que la alegría que impactó su corazón. Y estaba la tierra a medio preparar y esa tierra no valió para que esa planta echara raíces. Y la Escritura dice que la semilla brotó rápido, pero se secó porque no tenía fundamento, no tenía raíz. Por eso la Escritura nos dice que tenemos que poner la palabra por obra. Le compararé a un hombre sabio, aquel que puso la palabra por obra, y a un hombre necio, aquel que la ignoró, aquel que edificó su casa sobre la arena, y aquel que edifica su casa sobre la roca es aquel que pone la palabra por obra, aquel que recibe lo que el Señor dijo que escucháramos, que si teníamos oídos que escucháramos, para que reflexionáramos y entendiésemos, porque todo lo que Él nos dijo es importante para nuestra vida, y quiero recalcar esto. Todo lo que oyes de Dios, sea en un culto, a través de la palabra, a través de un hermano, a través de un verso, a través de una alabanza, lo que sea, todo lo que sientas o recibas del Señor hacia tu vida es bueno para ti y es importante. Amén. Y debes de mantenerlo, debes de conservarlo, debes de llevarlo a la práctica. Por eso también dice que alguna semilla cayó entre espinos, ¿verdad? Aquí hay como una especie de corazón dividido entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, que esto pasa mucho dentro de las congregaciones cristianas y más en las evangélicas, ya no te digo en la católica, pero en las evangélicas que alardeamos en ocasiones de tener la verdad y de no sé cuántas cosas más, en ocasiones el corazón dividido nos habla de desear las cosas del mundo y de desear las cosas de Dios, y sabemos que las cosas del mundo pues son en la gran mayoría incompatibles. Los deseos de los ojos no son de Dios, y esto nos habla de que tenemos que andar en este mundo, obviamente, y de que hay cosas en el mundo que podemos usar y utilizar para provecho nuestro y provecho del reino de Dios, pero hay cosas que nos pueden separar de Dios, y hay cosas que realmente tenemos que tener cuidado con ellas, porque tarde o temprano harán su trabajo y asfixiarán lo que te es revelado. Asfixiarán lo que te es enseñado. La planta crece, pero los espinos, dice, la ahogan. O sea, he plantado plantas, mi terraza está llena de plantas, y he plantado plantas y me he olvidado de ellas. Y resulta que en primavera hay un milagro que se llama naturaleza, que parece que en las condiciones normales de ese clima, de ese tiempo, de esa temporada, las cosas que están en la tierra crecen a una velocidad que cuando te das cuenta, pues, bueno, pues es impresionante. El que tiene una maceta no pasa nada, pero el que tiene una huerta se da cuenta rápidamente de que tiene un buen trabajo. Crece demasiado. Y me he dado cuenta de que aquella semilla la planté y creció, pero que todo lo que creció a su lado la tapó, la ahogó, y no pudo crecer más, quedó raquítica, quedó enana, porque todo a su alrededor había crecido. Qué curioso, ¿no? Y aquí nos habla de que realmente los espinos tienen mucha más energía que cualquier semilla o planta que tiene que llevar un tiempo de crecimiento, como la palabra de Dios en nuestras vidas, y que las cosas vulgares y las cosas del mundo y las cosas que hemos perseguido muchos de nosotros, que nos llevaron a verdaderas ruinas y catástrofes en nuestra vida, y aún incluso hoy andamos jugando de alguna manera con ellas, deseándolas y queriéndolas para poseerlas, hacen que realmente nuestro corazón esté dividido. Y como sabéis, Dios no quiere un corazón dividido. Una casa dividida entre sí, ¿qué pasa con ella? No prevalece. ¿Cómo? No prevalece. ¿Y qué es eso de no prevalece? No se mantiene en fe. Tarde o temprano se cae. Puede pasar el tiempo que pase, pero se cae. He visto casas literalmente comidas por espinos. Aquí se llaman silvas. Casas literalmente tapadas por maleza.
por la maleza, porque a nadie la abandonaron y nadie se preocupó de cortar la maleza que había a su alrededor para que la casa no fuese tapada. Imaginaros, si es capaz de tapar una casa, ¿qué puede hacer con una semilla, con una vida? Los propios espinos. La palabra de Dios habla de que la planta crece, pero los espinos la ahogan. Y Jesús explica qué son las preocupaciones. Y ahora escúchame bien. Las riquezas y deseos de la vida, los que realmente simbolizan estos espinos. Las preocupaciones, riquezas y deseos de la vida son los que hacen que la propia semilla plantada en el corazón de aquellos, plantada por el Señor, en sus corazones no pueda seguir adelante, no pueda crecer como debería de crecer, porque no solo están deseando las cosas de Dios, sino que están deseando las cosas que el mundo también les ofrece. ¿Sabéis por qué? Pues simplemente por eso, por si acaso. Siempre hay un plan B. Y los cristianos no deben de tener un plan B, solo deben de tener un plan A. Y es el plan de rendirse al Señor y de dejarse en sus manos. Porque te aseguro que el que te hace, dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Aquel que antepone el reino de Dios a sus cosas, a sus pensamientos, a sus planes, a sus historias, no solo será capaz de mantenerse con ellas, aunque consiga esas cosas, sino que nunca estará satisfecho, nunca estará lleno de ellas, porque el mundo está constantemente con un catálogo de aquí a mañana, creándote necesidad de esas cosas. Y cuando esas cosas que ya tienes queden obsoletas, te mostrará otras para que cambies y cambies y cambies y cambies y cambies. Y sigas en esa rueda, ¿sabéis? Cuando esa ruedecita se le pone a los ratoncitos en las jaulitas, para que den vueltas, pues así te verás. Un ratoncito en una marioneta de esas dando vueltas a ningún lado, corriendo hacia ningún lado. Por eso, el que tenga oídos para oír, oiga. Significa que cuando recibimos algo de Dios tenemos que ver qué es lo que hemos recibido y valorarlo como tal. Podemos irnos a la perla de gran precio, ¿verdad? Aquel hombre que encontró aquella perla en aquel campo y dice que vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Volvió a enterrar la perla y compró aquel campo porque sabía que allí había un gran tesoro. Se decidió y vendió todo lo que tenía, todo lo que era en sí mismo él. Y lo hizo para conservar lo más valioso. Y lo más valioso que tenemos, quieras reconocerlo o no, en nuestra vida es Cristo Jesús. Porque no solo realmente nos vale para momentos difíciles y puntuales de la vida, sino para cada circunstancia, para cada cosa, para cada detalle, para cada momento, para poder superar las cosas más difíciles, las murallas, para saltar las murallas más altas, para vencer a los enemigos más fuertes. La palabra de Dios habla muchísimas veces de cómo Dios hizo que su pueblo venciera sin tener fuerza, sin tener habilidad, sin tener armas, o teniendo muy pocas, pero teniéndole a Él como Padre, como Señor y Salvador de sus vidas. Corazón dividido no es bueno. Si amas las riquezas, si amas los deseos de esta vida, si te preocupas demasiado por las cosas, al final acabarás sucumbiendo, porque esta semilla tampoco va a producir nada. No importa el tiempo que lleve. Aquella casa que veía, o varias casas que veo, o construcciones que veo, o plantas que he plantado y que fueron absorbidas, no fueron absorbidas de la noche para la mañana. Pasó mucho tiempo hasta que fueron cubiertas por esa maleza. Y así mismo nuestro corazón y nuestra vida. Oye la palabra, pero otras cosas que se creen más importante que lo que acaba de darle Dios, es lo que tapa lo que Dios mismo le ha dado, que es más importante que aquello que perseguimos o que persigue la persona en concreto. Espero que realmente
semilla que Dios haya plantado en nuestra vida sea la última, la que cae en buena tierra. Oídos que oyen, pero no que solo oyen, sino que reflexionan ante el oído. La semilla cae en buena tierra y produce, que dice la palabra, fruto abundante. ¿Por qué? Porque esa palabra es escuchada, meditada, creída en lo más profundo de nuestro corazón. Jesús dice que son los que oyen la palabra, la entienden y dan fruto, que son los que la entienden y después dan fruto, la que son capaces de darle forma, entenderla, comprenderla, ponerla en práctica, aunque piensen, pero es que esto no lo entiendo verdaderamente, indagan, escudriñan. La palabra que utiliza la Biblia es escudriñar. Por eso la Escritura nos dice que escudriñemos la Escritura, ¿sí o no? Porque en ella creemos que está la vida, nuestra propia vida. O sea, el que no escudriña las Escrituras está abocado a realmente que sus espinos crezcan de más y que ese corazón dividido se complete en una derrota completa en nuestra vida. Nosotros no queremos que nos pase eso, por eso queremos ser la última semilla, esa semilla que ha caído en terreno fértil. No importan nuestras debilidades, no importan nuestras necesidades, no importan todas aquellas cosas que suceden, aflicciones, etcétera. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cuántos versículos hay sobre las cosas que le pasarían a los cristianos? Jesús mismo le dice a sus discípulos: os matarán, os entregarán por causa de mí. Os llevarán, os encarcelarán, os azotarán. ¿Cómo? Esto no nos lo dijiste al principio. Esto podía pasar igual, pero sin tenerme a mí. Pero es mejor que me tengas a mí por una causa verdadera y poderosa y justa, y que tu alma se salve, que no. Por eso, hermano, Pablo decía: más bien me gozaré en qué. ¿En qué se gozaba Pablo? ¿Leéis la Biblia? En mis aflicciones, para que repose en mí que el poder de Cristo Jesús. O sea, Pablo entendía una cosa, y lo entendía, y yo lo entiendo de esta manera, que él no era masoquista, pero entendía una cosa, que cuando estaba pasando por apuros podía poner en práctica lo que había aprendido de Jesús y confiar que verdaderamente la mano de Dios estaba sobre su vida. Aunque él era consciente cuando fue a Roma que su vida acabaría allí por revelación de Dios, aceptaba ese destino y no dejó de exhortar a los hermanos y animarlos, y no solo a animarlos, sino a enseñarles cómo guiarse en el Señor, para que cuando él muriese pudiesen continuar, pudiesen seguir haciendo la labor que Dios le había encomendado a él también. Pero en todo momento Pablo habla acerca de las aflicciones y habla acerca de todas estas cosas que vienen a querer que nuestro corazón se divida a la mitad, y dice con su ejemplo que realmente nuestro corazón debe ser uno en sí mismo. En una ocasión la palabra de Dios dice: es mejor que seas frío que tibio, o frío o caliente, pero tibio no, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. ¡Qué terrible! ¿Verdad? O sea, Dios me está diciendo que es mejor que sea frío que tibio. Yo pensé que, aun siendo tibio, bueno, está el agua templadita, estoy templadito, estoy calentando un poquito por las cosas de Dios, y aunque el mundo de vez en cuando me enfríe, estoy en una situación mejor. Pues no, esa es la peor situación en la que te puedes encontrar, porque realmente Dios no quiere gente tibia, gente a medio camino, ¿no? En el sentido de con doble corazón. Dios quiere realmente o que estés a su lado o que no lo estés, o frío o caliente. Y todos sabemos que si hemos conocido a Cristo Jesús, que dar fruto es maravilloso, que ser plantado en buena tierra es estar siendo cuidado, regado, provisto de todas aquellas cosas que necesitamos para la vida simple, común y llana, pero también para la vida espiritual.
para la vida que nos da fuerzas para esa otra vida, que realmente parece más importante en ocasiones que la vida espiritual, pero que no lo es. Porque la vida natural se mueve en un trasfondo espiritual. Y realmente aquellos que son capaces de ser verdaderamente espirituales se notan en estas cosas. Cuando realmente las cosas por alguna razón se tuercen, no funcionan, o aunque funcionen, ponen en primer lugar a quien le corresponde. ¿Tienes buen oído? Puede ser que tengas buena tierra, pero acuérdate que no solo habla de oír por oír, sino que habla de oír para reflexionar y para entender lo oído, para llevarlo a la práctica. Oyen la palabra, entiendo la palabra y doy fruto. Estoy siendo edificado hasta la figura de un varón perfecto. Estos son los que realmente tienen oídos para oír. La enseñanza de Jesús, cuando Jesucristo dice el que tiene oídos para oír, oiga, está diciendo, no todos los que escuchan la predicación la reciben en el corazón. Es curioso, si hubiésemos recibido en el corazón todas aquellas cosas que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Creo que estaríamos a 2 palmos del suelo, por lo menos. ¿Sí o no? Bueno, a 1. Aunque sea 3. Estaríamos más motivados a hacer lo que corresponde conforme a lo escuchado. Pero el Señor es muy claro y cuando deja caer esta frase habla verdaderamente de algo muy importante. La diferencia no está en la semilla en sí mismo, la palabra. La semilla es la semilla cae en el lugar que cae. Y en ese lugar o produce una cosa o produce otra. Acordaros, si el lugar en el que cae es el camino, la tierra pedregosa y los espinos, no hay fruto ni esa semilla sigue germinando. Pero si cae en buena tierra, ¿qué ocurre? Pues da fruto. Y en el corazón, en tu corazón, en mi corazón, se encuentran todos esos lugares a día de hoy. Todos esos lugares a día de hoy. Y nosotros decidimos en qué lugar queremos que caiga la semilla que Dios ha plantado o planta hoy en nuestro corazón. Porque es importante para tu vida, para mi vida. El Evangelio de Lucas 8:15, Jesús describe la buena tierra así. Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto a medida de que sus vidas van trascendiendo, de que sus vidas van avanzando en el camino, perseveran hasta estar completos, hasta ser completados, desean ser completados. Por eso el que tiene oídos tiene que oír de una manera diferente. Es una invitación a examinar nuestro corazón. Hemos escuchado palabra tras palabra y tenemos que meditarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que realmente ver qué es lo que ha hecho, dónde ha caído, en qué parte de nuestro corazón ha caído, porque nuestro corazón está siendo construido, reconstruido o acaba de ser tocado por la palabra de Dios. No te pregunta el Señor, ¿tienes oídos? Sabe que los tienes. El Señor se da cuenta de que la gente que le estaba escuchando tenía oídos, sino que les estaba diciendo qué tipo de tierra eran. No tienes, sé que tienes oídos, sé que me has escuchado, pero ahora no sé lo que hay dentro de ti. O más bien, tú sabes lo que hay dentro de ti y tú sabes cómo le darás dirección a la palabra que has escuchado. Sabes, muchos a Jesús le recibieron el día de la Pascua. Pronto estaremos en esos días de Semana Santa, donde muchos recordarán todo ese peregrinaje y todos esos momentos, y muchos le recibían, y como hemos hablado muchas veces, y muchos de ellos seguro que después de estar ahí en la
puerta con palmas, extendiendo sus mantos. Muchos de ellos quizás en el transcurso de esos días cambiaron de opinión, o bien porque Jesús dijo algo que no iba de acorde con lo que ellos creían que tenía que ser, o bien porque se estaban formando un Dios o un Mesías a su imagen, en vez de haber escudriñado y estudiado perfectamente las Escrituras y abrir el corazón para recibir lo que Jesús les estaba mostrando. Y seguro que algunos o muchos de ellos al final acabaron diciendo: crucifíquenle. Pero sea lo que sea, eso ya estaba dispuesto por el Padre, y aunque Jesús le dijo: pase de mí esta copa, también le dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quieres hacer tu voluntad o la de Dios? ¿Quieres que esa semilla que el Señor plantó un día crezca abundantemente, dé fruto abundante en tu vida? Porque la palabra de Dios dice que algunos dan fruto al 10, al 20, al 30, al 40, al 50, al 100%, al 100 por uno, dice. O sea, no todos dan fruto de la misma manera, pero lo importante es dar fruto. Cuando una semilla ha crecido y da fruto es porque se la ha cuidado de alguna manera, porque se le ha prestado atención y porque realmente ha recibido los cuidados oportunos. Por eso el que esté dispuesto a comprender lo que Dios está diciendo, Él está diciendo que lo entienda. Es así, en otras palabras. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que esté dispuesto a abrir su corazón y recibir la buena nueva, que la entienda verdaderamente y tome una decisión verdadera en su vida, que nada ni nadie le pare. Estoy seguro que hasta este día han sido muchas las cosas que han intentado parar tu fe o desviarla o que la dejases aparte. Estoy seguro de que esa semilla que Dios plantó en nuestro corazón muchas veces estuvo en el camino, otras veces entre pedregales y otras veces entre matorrales. Pero también estoy seguro que el viento me llevó a buena tierra en ocasiones. Y el Señor está deseando que ahí quede, que ahí siga, que siga creciendo en esa última, en buena tierra. Por eso esta idea que hoy el Señor pone en nuestro corazón y en nuestra mente, cuando Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga, estaba diciendo algo como: esto que acabas de escuchar de esa persona, o de la palabra, o de la alabanza, o de lo que sea que te haya tocado, es muy importante para tu vida. No lo dejes pasar. No dejes que se olvide. No dejes que el tiempo la borre. Cuida tu corazón. Si tu corazón está dispuesto, recibirás la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Cómo? ¿Sabes que la libertad está tan menospreciada en Occidente que la gente, a pesar de creer estar libres, las personas están más atadas que nunca? Son esclavas, más esclavas que nunca. Ya no te hablo del consumo en sí mismo, y ya no te hablo de la generación que viene, desastrosa. Hay un 40% de críos, de gente joven con verdaderos problemas de salud mental. En continentes como el nuestro, en Occidente, en Europa, vamos de que somos progresistas y gente liberales y no sé cuántas cosas más, pero la verdadera libertad está dentro de tu corazón, no afuera. No porque alguien te diga que eres libre. Puedes estar en cadenas y puedes estar en una cárcel. Lo compartí el otro día. Y puedes ser más libre que las personas que están fuera de ellas, si Cristo Jesús vive en ti. Amén. Por eso no importa lo que nos pase. No importa lo que pase en nosotros. Lo que importa es quién está en nosotros, gobernando nuestra vida. No era solo una frase lo que Jesús estaba pronunciando al final de sus parábolas o sermones. Era una invitación a despertar espiritualmente para siempre, perpetuamente,
levantado desanimado. Hoy tengo problemas. Hoy no sé qué, no pinta bien la cosa. Hoy tengo catarro. Hoy mi enfermedad se ha agravado. Hoy me han dicho que me queda poco tiempo. Hoy no sé qué, hoy no sé cuánto. Todo el lote en manos de Jesús, delante del Padre. Amén. Hay que morir con las botas puestas. ¿Sabes quién decía eso? Hay una película que se llama... Solo una. Sí, hay una que se llama Sí, es verdad. Muriendo con las botas puestas. Pero esa frase es muy famosa. Morir con las botas puestas es hasta el último aliento de nuestra vida y de nuestros suspiros. Y te puedo decir que muchas personas lo han hecho literalmente, pero no por causa de Jesús, sino por cosas que pensaban, por políticas, filosofías y dogmas y doctrinas, ¿verdad? Pero no por causa de Cristo Jesús. Solo esperando que realmente llegase ese día para morir con las botas puestas. No. Nosotros en Cristo pasamos de muerte a vida. Y ahí es donde cambia todo, donde todo cobra un sentido diferente. Nosotros no estamos peleando ni luchando por una causa justa en la tierra, que aparte debemos de andar en ellas, en todo aquello que es justo, que es apacible, que es de verdad, que desprende cualquier olor grato aquí en esta tierra. Pero nuestra causa va mucho más allá. La salvación de nuestra alma no es cualquier cosilla, no es cualquier cosa para coger y por un problema olvidarnos de lo que ha hecho Dios en nuestra vida o dejar de escudriñar la palabra. Hay personas que han pasado por este lugar y después de haber sido tocadas por Dios y haber sido bendecidas por Dios, se creen que es cosa suya lo que han conseguido y se olvidan de Dios. Es triste, pero es así, para después darse cuenta al cabo de años que realmente no era cosa de ellos y que lo que realmente ellos lograron no valía apenas nada, ni era relevante, ni verdaderamente importante. Era un añadido de los que el Señor había prometido para sus vidas, si buscaban su reino y su justicia, porque había una cosa mayor, más grande, más poderosa. ¿O creéis que todos los que murieron por la causa, por mantener vivo el Evangelio y llegar hasta ti, hasta mí, murieron por gusto, o porque sí, o porque les gustaba el dolor o la muerte, o la aflicción a donde Dios les hubiera mandado? Tenemos a nuestros hermanos en el Líbano aguantando borbandeo tras borbandeo y ruido tras ruido del caer de bombas, si me caerá cerca, si me caerá lejos. ¿Sí o no, Ana? Y otros hermanos en la fe que no conocemos, los tenemos en lugares donde no irías tú ni harto de priva. O sea, como se dice en Chile o en Perú o por ahí, tomaos, ¿no? Ni aunque te lo regalen, ni aunque estuvieses mareado hasta el extremo de no saber dónde estás. Hay que ser sincero, muchos de nosotros no iríamos, ni pagándonos, ni que nos pagaran. Por eso, si Dios te permite estar en un lugar que aparentemente hay paz, que de un día para otro se puede acabar, lo estamos viendo todos los días en el telediario, ¿verdad? Lugares como Dubái, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, esos tienen dinero por castigo. ¿Sí o no? Se escapaba una chica de Ucrania para Dubái. Y resulta que llegó a Dubái y le empezaron a caer bombas de Irán. Se escapaba de las bombas de Ucrania y se fue para Dubái porque pensó que en Dubái no caían bombas. Las bombas pueden caer en cualquier lugar, porque el mundo está tan globalizado que tose un chino en China y nos pegan el COVID. En Rivera, en un pueblecito que se cae al mar. Está en la punta de Finisterre. ¿Sabéis lo que significa Finisterre? El fin de la tierra. El fin de la tierra. O sea que un chino estornuda en China y llega hasta el fin de la tierra. No tengo nada contra los chinos, que estornuden todo lo que quieran, pero que no nos manden más virus.
Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que la Escritura dice: donde todos digan paz y tranquilidad, ahí vendrá la destrucción repentina. No te creas que estás seguro en Cristo Jesús. No te creas que estás seguro por lo que tienes o por lo que te ofrecen o por lo que persigues o lo que conseguiste. Estás seguro porque estás en Cristo Jesús. Estás seguro porque pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, estás en Cristo Jesús. Y eso te da identidad, y eso te da coraje, y eso te da paz, y eso te da seguridad, y eso quita tu turbación de ti, quita toda nube que viene sobre tu vida para que no veas, ni entiendas, ni comprendas. Amén. ¿Quieres seguir así? Pues el que tenga oídos para oír, como dijo Jesús en esas veces que lo dijo en el Evangelio y en otras veces que lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis, oiga lo que también el Espíritu dice a las iglesias. Cierra tus ojos. Mi Señor, te damos gracias por la vida que nos das, Señor, y por la oportunidad que nos das de oír tu palabra, de escucharla. Es importante, oh Dios, atenderla y tener conciencia, Señor, de que, oh Dios, todo aquello que recibimos en nuestro corazón es bueno y útil para toda esta semana que viene, Señor, para todos los problemas que vendrán y todas las cosas que nos sorprenderán de un día para otro. Una noticia inesperada, una enfermedad inesperada, un contratiempo inesperado, de tantas cosas y de tantas situaciones nos has sacado y nos has librado, Señor. Que sería absurdo dividir nuestro corazón, Señor. Dejarnos como semilla en el camino entre pedregales o entre, oh Dios, espinos, Señor. Queremos seguir en esa buena tierra, creciendo, y que tú sigas cuidando de nuestras vidas, oh Dios. Que nos sigas dando el alimento necesario, la fuerza necesaria y la valentía necesaria para no solo mirar para nuestros problemas, sino para poder hablar con denuedo, oh Dios, lo que tú ya has hecho en nuestra vida, lo que haces